Cuando Dios le pide una ofrenda al pueblo, dentro del pueblo llegan sacerdotes. Dios puso como cabeza de su hogar al hombre. Cuando Dios le pide una ofrenda para sacrificar al sacerdote, según el corazón de éste, según la necesidad, según el propósito, puede ser, según la palabra del Señor, puede que Dios tenga un propósito con esta ofrenda que le está pidiendo al sacerdote. El día específico que se la pida. Dios es quien se la pide. Hay ofrendas que el pueblo de Dios tiene que llevar a la casa de Dios en su corazón. Por eso Dios nos dice que el corazón tiene que estar contrito y humillado. El corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. El corazón obediente Dios no lo desprecia. Un corazón conforme a Dios Él no lo desprecia. Otra de las ofrendas que Dios le pide al sacerdote es aquella que el sacerdote tiene que comer junto con su familia. Dios va a indicar al sacerdote. Dios va a indicar al sacerdote. Puede que esta ofrenda sea para comer entre las familias. Puede que esta ofrenda se vaya a ofrecer al Señor en su altar, en su casa. Dios es quien da la instrucción. Lo voy a volver a repetir. Puede que la ofrenda que Dios le pide al sacerdote para que el sacerdote sacrifique el animal que Dios le pide al sacerdote, para que el sacerdote sacrifique. Puede que esta ofrenda sea para hacer el sacrificio en la casa de Dios y comerla allí delante de la presencia del Señor. Y puede que Dios le hable a los sacerdotes, aquellos hombres que Dios puso como sacerdote, aquellos hombres que están dentro del pueblo. Cada familia, a cada familia de estos sacerdotes puede que Dios le pida una ofrenda para que estos la sacrifiquen y luego se sienten a comer con el Señor. Y luego se sienten a comer con Dios junto con su familia. Dios le pide que haya pan sin levadura. Dios le pide que haya pan sin levadura. Dios siempre le va a dar la instrucción a el sacerdote. Dios siempre le va a decir al sacerdote lo que tiene que hacer. Hay comidas que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no puede comer. El cerdo no es para los hijos de Dios. Las fiestas paganas no son para los hijos de Dios. Los días festivos que ofrece el mundo no son para los hijos de Dios. Los festivales de los cuales Dios nos habla a través de su palabra son festivales espirituales. Cuando el sacerdote prepara el altar, el día del servicio señalado que Dios le pide,
cuando el sacerdote le prepara el altar a Dios para que el pueblo lleve ofrendas, estos festivales que Dios le pide al sacerdote son espirituales. Aquí no puede haber desobediencia. Dios nos dice claramente que todo aquel que desobedezca a el orden, a la instrucción que Dios le da al pueblo, todo aquel que desobedezca la instrucción que Dios le da al pueblo es destituido de la presencia del Señor, es destituido del pueblo. Cuando Dios destituye algún ministerio o alguien dentro del pueblo, cuando Dios lo destituye, esto no se ve. ¿Por qué? Porque Satanás no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre. Porque Satanás no se ve cuando opera en el cuerpo del hombre. Como único podemos ver y podemos apreciar que Satanás habita en un cuerpo. Es por el comportamiento del ministerio. Es por la desobediencia del ministerio. Esto es lo que nos dice que Satanás habita en un cuerpo. Satanás es espíritu. Este espíritu opera a través de pensamientos. Cuando Dios le da una instrucción al sacerdote o a algún ministerio y éste la desobedece, hay una serpiente dentro de este ministerio y dentro de aquel ser humano que está entre el pueblo. Dependiendo de dónde venga la desobediencia, esta puede venir del pueblo y puede venir de un ministerio. La desobediencia es pecado. La mentira es pecado. Dios nos muestra y Dios nos revela qué viene de Satanás y qué viene de él. Dios nos muestra y nos revela qué viene de Satanás y qué viene de él. Cuando Dios destituye a algún ser humano de su ministerio, esto no se ve a menos que haya discernimiento espiritual. Dios tiene una sola esencia. La esencia de Dios es espiritual. La esencia de Dios no tiene nada que ver con el deseo de la carne. Todo sacrificio que se le presenta a Dios delante de su presencia tiene que estar en buen estado. El altar de Dios no es para hacer prácticas de milagro. El altar de Dios no es para ponerle las manos al pueblo. El sacerdote no pone mano. El sacerdote no pone mano. El altar de Dios es para ofrecer ofrendas a Dios. Ofrendas por los pecados, nos dice el Señor. El sacerdote presenta a Dios las ofrendas del pueblo y ofrece sacrificios por sus pecados. Cuando Dios nos habla de estos sacrificios que ofrece el sacerdote, Dios nos está hablando del proceso por el cual tiene que pasar el sacerdote para que el pueblo pueda ofrendar lo que ha llevado en su corazón. En este caso, Dios nos está hablando de aquellas ofrendas que salen del corazón del hombre. Hay un orden por el cual el sacerdote trabaja en la casa y en el altar de Dios. Dios le da instrucciones específicas al sacerdote que éste no puede alterar. En el momento que estas instrucciones se alteran,
Dios lo destituye. Inmediatamente Satanás se sienta en la casa de Dios, la cual es el cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo, y se hace pasar por él. ¿Cómo podemos ver y podemos apreciar que Satanás está operando en el sacerdote? Es por todo lo que hace en el altar de Dios, que Dios le dice que no haga. Para estos tiempos de apostasía, el enemigo de las almas toma al sacerdote de desobediencia, opera en él, haciendo y deshaciendo con el pueblo de Dios. El enemigo de las almas tiene un trabajo para estos tiempos de apostasía, para estos tiempos en los cuales Dios nos muestra y nos revela que hay un remanente que vino a derribar los ministerios de Dios. Como único podemos ver y podemos apreciar que Dios no está trabajando en su casa y en su altar, es a través de la desobediencia. Nadie puede tomar la palabra del Señor y quitarle y añadirle. Nadie puede tomar la palabra del Señor para quitarle y añadirle. Dios dice que maldición va a la vida del hombre. Dios dice que maldición va a la vida del hombre. Dios nos dice que el sacerdote puede tratar. Dios nos dice que el sacerdote puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. El sacerdote está sujeto a las mismas debilidades del pueblo. Por esto él puede tratar con las personas, Dios nos dice, ignorantes, inmaduras. Es porque él está sujeto también a esto. El sacerdote no puede alejar su corazón de Dios en ningún momento. El sacerdote no puede mirar al mundo en ningún momento. El sacerdote tiene que permanecer con su corazón contrito y humillado, bajo obediencia delante del Señor, para que el trabajo que Dios ha puesto en sus manos sea efectivo. Para que el trabajo que Dios ha puesto en sus manos sea efectivo. Cuando el sacerdote no obedece al Señor, el trabajo que Dios le envía a hacer no es efectivo. El trabajo que Dios le envía a hacer no es efectivo. La casa y el altar de Dios, Dios las envió a formar y a crear para que el sacerdote trabajara allí con el alimento, con las ofrendas que el pueblo le lleva. Dios es claro cuando nos muestra y nos revela sus instrucciones a través de la palabra. Dios nos dice: no presentes un animal con defecto, porque el Señor no lo aceptará a tu favor.